Y en ese viaje nosotros caímos en la casa de un italiano y un argentino que estaban armando un colectivo. Y cuando llegamos a su casa y entramos al colectivo dijimos, wow, esto es lo que queremos para nosotros. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Viajando Simple. Hoy hablaremos con Facu, que junto a Lau son dos argentinos que viven viajando desde hace 7 años, si no me equivoco, ahora nos contarán. Y hablaremos sobre cómo es vivir viajando en un autobús, o colectivo, como probablemente lo llamará Facu. Y me gustaría preguntarle pues cuánto cuesta, los mantenimientos, cómo lo aparcan, qué es lo mejor y lo peor del autobús, cómo es el baño que tienen, la chimenea, ya nos dará detalles, o la salamandra. Lavadora y todo esto. Pero bueno, antes de nada, dar las gracias a Zalbacaldu, que ya sabéis que es el patrocinador de estos podcasts, que es el seguro que podéis contratar para asegurar vuestro vehículo clásico, moto, vehículo camper, autocaravana o lo que queráis. Y nada, dicho esto, hola Facu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Íñigo? Bien. Acá en una mañana fresquita en Córdoba, Argentina. Córdoba, Argentina, muy bien, porque sí sois de allí, pero habéis viajado bastante. Ahora me contarás un poquito sobre eso, porque si no me equivoco, en 2015 empezasteis a recorrer Chile y Argentina en bici. Sí, así es. 2015, bueno, hicimos la mutación de vida, éramos bichos de oficina, trabajábamos de lunes a viernes y bueno, tomamos la decisión de irnos de viaje. Y ese primer viaje fue en bicicleta por Argentina y Chile. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo os dio por ahí? ¿Por qué dejasteis un poco vuestra vida anterior y os fuisteis en bici? En verdad empieza con un plan frustrado que era ir, o sea, en ese momento yo no tenía la misma cabeza que tengo hoy, bueno, uno va cambiando, y la única forma que habíamos encontrado con mi compañera, con Lau, de viajar, era sacar una visa de trabajo, de esas que, bueno, en Argentina son muy comunes, supongo que en muchos lugares del mundo, de irte a Nueva Zelanda o a Australia, sí. A estudiar y a trabajar. Era como lo único que veíamos viable, no conocíamos que se podía viajar así de forma totalmente independiente. Y de esas visas en Argentina salen muy pocas, entonces por lo general se agotan rápido y en menos de 15 minutos se agotaron y nosotros quedamos ahí con todos nuestros planes que se caían a pedazos. Sí. Y bueno, pasaron unos días de depresión y dijimos, yo pensé, me crucé algún blog de gente que viajaba y en bicicleta, me pareció muy simple y que era muy económico, por lo menos se veía. Y fui y le dije a Lau, ¿querés viajar en bicicleta? Y me dijo, ¿cómo? ¿La gente viaja en bicicleta? Y yo le dije, sí, claro, viajan en bicicleta. Y la verdad es que yo me había enterado un par de horas antes. Y entonces, bueno, ahí empezó. Lo primero que hicimos fue sacar un pasaje de avión. Y ese pasaje nos comprometió a que nos teníamos que ir de viaje, a que teníamos que solucionar todo lo de nuestra vida en la ciudad, como puede ser trabajo, renunciar, un alquiler, dejar la casa. Y sacamos pasaje como 4 meses para octubre, en ese momento estábamos en junio. Así que ese pasaje era de Buenos Aires, de donde somos oriundos, a Ushuaia, que son unos 3.500 kilómetros. Sí. Y fuimos con las bicicletas, todo, destino Ushuaia, ahí nos bajamos en el aeropuerto, armamos las bicicletas y arrancó el viaje. Qué bueno. Nada, la verdad es que vaya cambio, pero bueno, después de unos años viajando por ahí en bici, decidisteis aparcarla, ¿no? Y moveros a una combi que se suele utilizar mucho por allí para viajar, de la que además hace no mucho, si no me equivoco, habéis hablado y habéis comparado un poco cómo es con el bus. Pero bueno, ¿cómo fue luego ya el viaje en combi? ¿Por qué os decidisteis a dar el paso? ¿Y qué pasó viajando en combi? Porque creo que esos 2 años pasó algo bastante importante, ¿no? En vuestra vida. Claro. Bueno, el viaje en bicicleta más o menos fueron 9 meses, un año. Sí. Y en ese viaje cambiaron muchas cosas, como nuestra forma de pensar. Yo, por ejemplo, antes de viajar no quería tener hijos, porque decía, voy a traer a un hijo a la ciudad y no lo voy a ver en toda la semana porque vuelvo cansado de trabajar y cuando vuelva no, o sea, era lo que yo veía en otras familias, ¿no? Cuando vuelva no voy a tener ganas de estar con él porque voy a estar cansado y los fines de semana también y bueno. Sí. Pero cuando salí de viaje me di cuenta de que
tenía mucho tiempo disponible y vi otras familias viajeras bueno, la idea de tener un hijo tomó otro significado, desde el compartir, desde que pasaran otras cosas, desde acompañarnos. Y bueno, dijimos, tengamos un hijo, pero queremos tener un hijo viajando. En bicicleta no se puede. El viaje que habíamos planificado estaba terminando, ya habíamos llegado a la otra punta de Argentina, que son unos 5.500 kilómetros. En total habrán sido 8.000 kilómetros de pedaleada, porque íbamos haciendo Chile, Argentina, cruce cordillera. Wow. Pero ya al final dijimos, vamos a comprar una combi, Volkswagen, la típica combi hippie, porque era el primer vehículo que se nos venía a la cabeza cuando pensábamos en viajes, y creo que es el que se le viene a todo el mundo a la cabeza, por lo menos como idea de vehículo viajero. Y bueno, en 4 meses hicimos esa transición de terminar el viaje en bici, volver a Buenos Aires, comprar una combi, camperizarla muy, muy rápidamente, pintarla porque compramos una muy fea, muy vieja, y salimos de viaje por Brasil en principio. Y bueno, ese viaje nos sorprendió muchísimo, se cambió todo, ¿no? Porque uno se había acostumbrado a viajar en bicicleta, que era tan simple y tan libre, y de repente la combi que se rompía y que pasaban cosas, y el seguro que hay que tener para los vehículos y los papeles en las fronteras, todo era mucho más complejo, y el dinero que había que tener, que no teníamos, y había que generar dinero, y el desafío de generar dinero viajando. Pero bueno, de a poco nos fuimos acomodando en ese viaje, que bueno, fueron 2 años y medio, desde Argentina hasta Colombia. Pasamos por un montón de países, y en Perú, Lau quedó embarazada de nuestro hijo Río, que hoy tiene casi 4 años, y ese embarazo transcurrió en Perú, en Ecuador, en Colombia, y volvimos a Ecuador a tener a nuestro hijo 20 días antes de que fuera el parto. Wow. O sea que todo el embarazo, digamos, estuvimos en la combi. Aprovechando a tope. Pero bueno, me ha gustado porque has dicho muy sinceramente un poco los problemas de la combi, ¿no? Frente a viajar en una bici. Pero bueno, viajar en una bici para mí es una verdadera aventura, ¿no? Sobre todo viajes así tan largos. Cuando mucha gente a mí me dice, y a ti te habrán dicho también, joder, qué aventurero que vives viajando en una combi o en un autobús o en un camión o lo que sea. Y yo muchas veces digo, no, yo no soy ningún aventurero. Aventureros son los que viajan en bici o incluso en moto, ¿no? Claro, Pero claro. entiendo que también notarías no solo un salto a peor con la combi, sino que muchos lujos, ¿no? El poder, el no tener que buscar un sitio donde dormir con la bici. ¿Cómo fueron esos lujos que encontrasteis al cambiar la bici por una combi? Claro, sí, cuando uno cambia, decíamos, es una mansión, o sea, comparado con 2 bolsitos, 2 alforjas que Claro. uno lleva cuando viaja en bicicleta, enganchados ahí al costadito, una combi con cocina infinita, porque, bueno, en la bici cocinábamos con una mini cocina que tenías que cocinar en 5 minutos porque si no, no era posible, y en la combi era todo abundante, y la verdad que fue mucho confort al principio. Si bien era una combi chiquita en la que ni siquiera entrábamos parados, pero bueno, comparando con una bici, y esta sensación de cuando vos viajás en un motorhome, vos cerrás la puerta de tu casa y estás en tu casa siempre. Por ahí viajando en bicicleta, escuchás más los ruidos, las cosas que pasan afuera, bueno, el frío, el calor, entonces, y tenés tu carpa ahí, porque por lo general dormís en una tienda de campaña, y de repente si sucede algo afuera, no sé, por ejemplo, vino alguien a escuchar música fuerte o a molestar, desarmar la carpa y toda esa ceremonia lleva mucho tiempo, y encontrar otro lugar. Y con la combi estás como mucho más protegido, y cuando cerrás la puerta, por más que afuera a veces no te toca un lindo paisaje, un lindo escenario, pero vos cerrás la puerta y estás en tu casa con todo igual, todo pintado igual, con la decoración igual y tu ropa en el mismo lugar. Y eso es como un refugio, ¿no? Como un búnker a veces, que uno viajando lo necesita, porque, bueno, viajando como la vida, ¿no? Hay días buenos, días malos, que son la minoría, y días normales, que son la mayoría. Y la combi en ese sentido fue un gran refugio. Qué bueno. ¿Y cómo fue? Bueno, no sé cómo hicisteis una vez en Ecuador, cuando ya tuvisteis a Río, luego al poco tiempo seguisteis viajando en la combi o ya la vendisteis y decidisteis dar el paso hacia el colectivo, hacia el autobús. Bueno, tuvimos a nuestro hijo y
que tiene nacionalidad ecuatoriana, porque bueno, Ecuador, por cualquier persona que nace en Ecuador pasa a ser ecuatoriano, y si bien nosotros podíamos quedarnos porque pasábamos a tener una visa de amparo por ser padres de un ecuatoriano, Qué bueno. la combi no podía quedarse porque son muy estrictos con los vehículos, por lo general en todos los países, o sea, Yeah. es como una importación, ¿no? Ya si se queda más del tiempo de turismo, pasaría a ser una importación y un impuesto grandísimo, que en el caso de Ecuador era un sueldo mínimo por día que te pasabas del tiempo que te habían dado. Así que estábamos obligados a salir de Ecuador y de hecho salimos de Ecuador antes de que Río cumpliese un mes de vida. Y Wow. bueno, el viaje empezó con Río con, sí, 29 días y fuimos bajando hacia Argentina a visitar a la familia. Bueno, hicimos el recorrido, ¿no? De un poquito de Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina. Qué bueno. ¿Y cómo fue ese cambio de viajar como pareja a viajar como familia en una combi? Y bueno, automáticamente sentimos que el vehículo había quedado chico, ¿no? Si bien era una mansión cuando salimos, ya al final Sí. empezamos a sentir la necesidad de tener más espacio todavía y con un bebé también, o sea, todo pasa a ser 24/7, decimos nosotros, como todo el día, a toda hora, ¿no? Juntos, y eso, bueno, se vuelve muy desafiante. Entonces, sentimos realmente la necesidad de cambiar de vehículo. Aún así, fue súper lindo, fueron 6 meses la vuelta desde Ecuador hasta Argentina. La verdad que estuvimos en todas las geografías, estuvimos en la selva, estuvimos a 4.500 metros de altura, y todo con nuestro bebé muy pequeño que, bueno, los miedos típicos, ¿no? Los miedos que tienen la gente cuando tiene hijos quietos, nosotros los teníamos, pero en movimiento, ¿no? Que le pase algo, los cambios de clima, así, todo, cambio de gente, de ambiente, pero realmente lo disfrutamos mucho y además, como agregado, en el viaje de ida hasta Colombia, la combi se rompió mucho, pero también la arreglamos mucho y entonces a la vuelta no tuvimos ningún problema mecánico. Fue volver tranquilos y eso también fue bastante gratificante. Yeah. Qué bueno. Sí, porque cuando te acostumbras a tener muchos problemas, yo me acuerdo también tuve una Volkswagen antigua de los años 80 y me acuerdo que hubo una temporada que se rompía continuamente, pero casi todos los días. Y de repente un ¿Sí? día empezó a funcionar bien. Y yo no me lo podía creer y me acuerdo de ir con una sonrisa conduciendo y diciendo, no puede ser que lleve 2 días conduciendo y no le haya pasado nada, ¿no? Es como que te acostumbras a lo malo y luego vas muy bien y a mí eso me gusta mucho, ¿no? Cuando vives un momento así tenso. Claro. Y bueno, cuéntanos un poco cómo fue el cambio al autobús, al colectivo, por qué decidisteis con un vehículo tan grande, porque claro, hay vehículos que son un poco intermedios, ¿no? Entre una combi y un pedazo de autobús de 11 metros, si no me equivoco, que mide. ¿Cómo fue eso? Sí, 11 metros mide. Wow. Y bueno, volvimos con Río, en el medio hubo otro viaje porque nuestra idea no era, o sea, la idea de comprar un colectivo ni existía. Yo creo que ni sabía que había gente viajando en vehículos tan grandes. Sí, Y bueno, nos fuimos a Centroamérica en avión, ya la combi la vendimos cuando llegamos, ya sí, sentíamos que ya estaba. Somos bastante desapegados en ese sentido, como que no está sé, bien. a veces los viajeros le ponen nombre a su vehículo y es como un integrante más. Sí, Y bueno, para nosotros es un vehículo, igual que las bicis la vendimos cuando terminamos el viaje, sí, igual que mejor. todo. Y eso nos ayuda, la verdad, que en esta vida que llevamos de tanto movimiento. Pero nos fuimos a Centroamérica, fuimos a Costa Rica porque el pasaje era más barato, básicamente. Pero el plan era ir a México y comprar un vehículo en México, un vehículo más grande. México porque nos gusta y también porque los vehículos en México son más baratos, tienen esa cultura. Bueno, en España los vehículos son baratos, pero Argentina tiene los vehículos muy costosos y México, Estados Unidos también de la misma cultura de los vehículos que los cambian todo el tiempo y terminan siendo muy económicos. Entonces por eso íbamos hacia México, pero llegamos a Costa Rica, Río tenía un poquito más de un año, llegamos el 10 de marzo, no, un poquito antes quizás, y estuvimos una semana viajando un poquito, fuimos al Pacífico, que es la parte, digamos, más conocida de Costa Rica, y en una hostería de un italiano nos muestra un video de su familia en Italia, en los balcones, golpeando con las cacerolas, hablando entre balcones, y bueno, esa fue la primera escena que yo vi de la pandemia,
que realmente me llegó y dije, esto está sucediendo. Y él me decía, y esto va a llegar acá. Y llegó a los pocos días. Y se cerraron todas las fronteras y nosotros, bueno, estábamos en Costa Rica, que si bien es un país maravilloso, siempre la pandemia, bueno, nos interpeló a todos en la situación Sí. en la que estuviésemos, ¿no? Entonces, lo primero fue buscar un lugar. Cuando el italiano dijo eso y nosotros dijimos, me parece que tiene razón, dijimos, vamos a buscar un lugar que sea lindo. Estábamos en un lugar lindo, pero no era apto para niños. Había muchas piedras y desniveles. Y dijimos, vamos a buscar un lugar donde nuestro hijo pueda aprender a caminar, que también estaba en ese proceso. Así que de ahí nomás nos fuimos rápido para la parte norte de Costa Rica, como para la selva, muy cerca a Nicaragua, al lado de un río, río celeste, que es celeste de verdad, o sea, turquesa, artificial, por una reacción química, a un nivel que a uno le da desconfianza, pero igual es muy lindo. Y una familia ahí nos hospedó en su complejo de cabañas, que obviamente estaba totalmente vacío, todo pasó a estar vacío en Costa Rica y en todo el mundo, lo hotelero, y nosotros le intercambiamos por unas fotos, por unos videos, siempre nos manejamos así con el tema hospedaje cuando no tenemos vehículo. Pero bueno, esas fotos, esos videos se los sacamos en una semana y la pandemia empezaba a armarse bien armada y se veía que venía para largo, así que blanqueamos al toque que nosotros nos queríamos quedar. Y era una familia súper amorosa y nos dijo, sí, quédense, no hay problema, no tienen que hacer nada a cambio, o sea, las cabañas están ahí, quédense. Y al final éramos como parte de la familia y ahí nos quedamos los primeros 2 meses más estrictos de la cuarentena. Pero bueno, ese viaje finalmente después se abrió porque Costa Rica no tuvo tantos problemas, la verdad. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a viajar igual. Y la verdad que viajamos por todos lados, por el Pacífico, por el centro de Costa Rica, por la montaña, fuimos al Caribe, por todos lados. Con nuestro bebé, con los recaudos, con los miedos iniciales, que hoy me parece que no todo es como en ese momento lo veía, pero ahí estando lejos y con una situación nueva teníamos muchos miedos, ¿no? Nos subíamos a los colectivos y tirábamos alcohol por todos lados porque el río chupaba todo. Los transportes en Costa Rica no están pensados para hacer distancias como las de los viajeros, entonces por ahí para hacer 100 kilómetros teníamos que tomar 3 autobuses y era bastante estresante con las mochilas, la valija arriba en la mochila también. Pero bueno, de a poco le fuimos encontrando la vuelta al viaje, estuvimos en lugares muy lindos porque nos recibió mucha gente, estaba todo vacío, estaba todo disponible, entonces era como, sí, bueno, vengan, no pasa nada. Sí. Estuvimos en lugares realmente increíbles, en casas tipo mansión que nos daban las llaves y quedábamos ahí enfrente de volcán, de laguna. Y en correlato a esto yo veía que mi familia o mis amigos en Argentina estaban encerrados en departamentos, pasando una situación horrible. Y si bien nosotros estábamos lejos y también se sufre la lejanía de la familia en una situación crítica, realmente decíamos que agradecidos en donde caímos a pasar la pandemia, ¿no? Desde luego. Y ese viaje, finalmente, lo último que hicimos fue el Caribe, que a mí fue lo que más me llamó la atención, porque es la parte más rústica de Costa Rica, la menos intervenida. Eh, y bueno, caímos en Puerto Viejo, que es un lugar hermoso. La ruta pasa a 30 metros de la playa, o sea, vos vas por la ruta y vas viendo la arena blanca y el mar azul totalmente planchado, y abajo si te metes hay cuanto animal te imagines para ver con un snorkel y nada más. Y en ese viaje nosotros caímos en la casa de un italiano, otra vez Italia presente, y un argentino que estaban armando un colectivo. Y cuando llegamos a su casa y entramos al colectivo dijimos, wow, esto es lo que queremos para nosotros. Era el típico colectivo yankee escolar, esos amarillos, pero lo habían pintado de verde y adentro ya lo tenían casi terminado y se estaban por ir de viaje. Y una tarde nos llevaron a pasear, que en realidad bueno, a pasear ahí cerquita, pero íbamos por la ruta, él manejando el italiano el colectivo, tomándose un café que lo apoyaba ahí adelante y el mar Caribe ahí azul y la playa y las palmeras, y de repente pasaba un perezoso por arriba de un cable, porque Costa Rica tiene fauna por donde quiera, y dije, claro, esto es lo que quiero, y de repente lo estacionan en la playa y todas las ventanas al mar Caribe, y río baja y ahí agarra cocos y todo, y bueno, así soñado, ¿no? Y dijimos, claro, esto queremos, volvemos a Argentina y compramos un colectivo.
serán muy caros, y nos fijamos así rápidamente y eran muy baratos. Y ahí fue como, claro, es esto, Ya listo. está. Y Wow. esa es la historia de cómo llegamos a la Sí. idea, por lo menos, de comprar un colectivo. Y volvimos a Argentina y fue así, lo compramos. Qué bueno. Me encanta, escuchar eso como de repente un sueño tan importante como es comprarse un pedazo de autobús de 11 metros, cómo llegó a vuestra cabeza, ¿no? Muy interesante. Pues nada, tengo ahora muchas preguntas sobre cómo es para empezar a hacer un autobús, porque no sé vosotros qué conocimiento teníais, no sé si alguien os echó una mano. Bueno, nosotros somos muy mandados en ese sentido. Así como ejemplo, cuando salimos a viajar en bicicleta, la primera vez que probamos las bicicletas con peso fue el día que arrancó el viaje. De hecho, no sabíamos ni hacer equilibrio porque es difícil con peso adelante en las ruedas. Y con el colectivo fue igual, nos mandamos, somos así. Y si bien teníamos la experiencia de la combi, en nada se compara una combi que tiene 3 metros cuadrados con un colectivo que tiene más de 25. Pero bueno, la pudimos armar, no teníamos mucho dinero tampoco, entonces fue armarla con lo que podíamos. Compramos materiales obviamente, pero muchos materiales también reciclamos. Mucha gente nos dio cosas, algunas por el simple hecho de colaborarnos y otra por ahí con alguna marca, de hacer intercambios por Instagram. Y después recibimos ayuda, pero muy puntual para algunas cosas. Lo hicimos casi todo de madera, porque nos gusta la madera, el olor, trabajar con madera. Pero, por ejemplo, no me gusta el metal, pero como mi papá es herrero de barcos, con algunas cosas que necesitaban soldarse, sobre todo por ahí en la parte de abajo del colectivo, no de la casa, sino de las bauleras o sostener los tanques de agua, ahí sí se soldaron cosas y para eso cosas puntuales sí me ayudó mi papá. Y alguna ayuda también del papá de Lau, pero más en plan compartir en familia. La verdad que nosotros siempre tratamos de integrar a nuestra familia en todos los proyectos, ¿no? Sí. Qué bueno, interesante. La verdad es que cuando tienes un poco de ayuda hay que aprovecharla, ¿no? Además que a la gente Sí, le hace feliz ayudar, así que hay que aprovecharlo. No solo por ti mismo que te va a ser de ayuda, sino para que los otros sean más felices. Y esto lo digo de forma muy sincera. sí, y no Y tener como dos vidas, ¿no? Siempre sí, fuimos por el camino de integrar. De hecho, nuestra familia nos fue a visitar a Ecuador cuando nació Río y compartimos un mes y medio con ellos, un mes. qué bueno. Y siempre estamos tratando de integrarlos en los viajes, nos han ido a visitar a diferentes puntos, en la bicicleta, en la combi, bueno, ahora en el colectivo. Qué bueno. Y bueno, cuéntame cómo el colectivo cómo es, porque si no recuerdo mal haber visto que tiene lavadora, cómo es el baño que tenéis, creo que tenéis también una estufa, una chimenea, una salamandra, ¿no? Sí, claro. Nosotros dijimos, bueno, queremos que sea lo más parecido a una casa con todas las comodidades. Y sí, uno entra y se encuentra con el espacio más grande, que para mí es el más lindo también, Sí, que es el living, cocina, comedor, todo ese ambiente gigante que tiene sillones, pero también tiene una mesa y también tiene una mesada y también tiene su cocina, igual que la de una casa, ¿no? Con el horno y las 4 hornallas. sí, Y también está la heladera, que es igual a la heladera de una casa grande, con el freezer y la parte de la nevera. También hay una salamandra, como decías, que la pusimos este invierno y que la amamos porque, bueno, nosotros viajando siempre hay leña disponible, entonces es un recurso gratuito, versus la calefacción que teníamos inicialmente, que era una calefacción a diésel, de esas que usan para los motorhomes, que, bueno, en nuestro estilo de vida, que es más austero, es un dinero que es mucho para nosotros. Y bueno, viajando así en la naturaleza, nos sentimos súper cómodos con el hecho de juntar madera. Y bueno, sí. después el colectivo, Perdona que te interrumpa, sí, porque hay mucha gente, yo acabo de poner también una pequeña estufa, una chimenea, y hay mucha gente que me pregunta, ¿no? Pero bueno, eso olerá todo a humo, pero eso ensuciará un montón. ¿Qué tienes tú que decir a todo esto? ¿Cómo es tu experiencia hasta la fecha? bueno, hicimos un video ahí explicando en nuestro canal de YouTube todo el tema de la salamandra, porque realmente sí surgen muchas preguntas. Yo también tenía mucho miedo. Uno se imagina que va a caer una chispa y que va a prender fuego todo. Y la verdad que no es así. El fuego está muy contenido.
si la salamandra, digamos, está el tiraje, lo que sería el caño donde sale el humo, está bien, no está tapado, no sale humo hacia el habitáculo. Y después, bueno, el recaudo, ¿no? Pusimos aislante atrás para que, bueno, no esté en contacto con la pared de madera, ni con el techo. Hay muchas, 2 o 3 cositas que tener en cuenta para que no se te prenda fuego el motorhome, pero una vez que eso está bien hecho, no hay problema. De hecho, bueno, no sé, acá en Argentina las casas, muchas se construyen de madera y tienen salamandra. Entonces al final es lo mismo que un motorhome, en ese sentido, o en el sentido de que se pueda llegar a prender fuego, ¿no? Sí. O sea, que lo sientes seguro y parece que estás contento, ¿no? Con la solución que tienes. Sí, estamos muy contentos. La verdad que, y el calor del fuego es otro calor, y la ceremonia también. Y también tenemos una estufa a gas de garrafa. Entonces, si algún día no tenemos ganas de prenderla, porque por ejemplo nos pasa, llegamos tarde de no sé, alguna juntada o algo y no queremos estar prendiendo el fuego, prendemos la otra estufa, que además la podemos dejar prendida. La salamandra no la dejamos prendida, igual se apaga sola. Dura 1 hora, 1 hora y media, si nadie le pone leña se apaga. Sí. Sí, estas pequeñas, claro, hay que ir rellenándolos, pero bueno, lo que tú dices, al final es como un pequeño ritual, ¿no? Tanto el encenderlo como luego pues ir alimentándola. La verdad es que yo la experiencia que he tenido hasta la fecha, la verdad es que me encanta. Pero bueno, luego también, eso, me suena que tenéis una lavadora, ¿cómo hacéis para lavaros la ropa? Claro, bueno, y después que termina ese gran ambiente, está una habitación chiquitita que es la habitación de Río, pero que básicamente duermo yo o duerme Lau, porque Río igual sigue durmiendo con alguno de nosotros. Sí. Está el baño que tiene, bueno, para lavarse las manos, que no es el de la cocina, digamos, son como diferentes. Después está el inodoro, que tenemos un baño seco, que bueno, básicamente no tenemos tanque de aguas negras, no sé si vale la pena ahí explicarlo. Bueno, Eh, a mí me parece interesante porque sí que hice un podcast con diferentes personas que tienen baños así un poco diferentes, que normalmente eran baños secos y contaban un poco la diferencia. Pero bueno, por ejemplo, entiendo que lo que hacéis es separar lo que es el pis de lo otro, ¿no? Pero ¿cada cuánto lo tenéis que vaciar? ¿Cómo lo hacéis? ¿Utilizáis serrín o bolsas de plástico y las vais tirando sobre la marcha? claro, nosotros teníamos un baño con triturador, o sea, los típicos de motorhome, Sí, y la verdad que Argentina y Sudamérica no están preparadas para eso por el momento. Es algo bastante nuevo en comparación, digamos, el movimiento motorhome en comparación con España o con Estados Unidos. Entonces, la verdad que no hay lugares donde tirar el tanque de aguas negras, que es donde iría lo triturado con el inodoro que teníamos antes, ¿no? Entonces, al final hay que tirarlo al costado del camino. Y si bien si lo tirás en el medio de la nada no le molesta a nadie, pienso yo, no nos sentíamos cómodos con esa situación y bueno, por eso cambiamos al baño seco, que básicamente la caca va a un balde en donde cada vez que haces se tapa, como decías, como con acerrín, puede ser, o con ceniza. Nosotros ahora usamos la ceniza de la salamandra, entonces es como que es un círculo que también se completa. ah, qué interesante, eso no lo había pensado yo. Y funciona A muy ver, bien porque la ceniza se pega mejor ahí a la sustancia y no sale nada de olor. Podemos tenerlo hasta 5 o 7 días, a veces nos dura el llenar ese balde. Somos 3 personas. Y sí, después lo que hacemos es enterrarlo. No ponemos ninguna bolsa, solo vale. ponemos bolsa contadas veces si sentimos que por ahí no vamos a tener la posibilidad de enterrarlo. Por ejemplo, este verano estuvimos en Bariloche, que es una ciudad de las más grandes de la Patagonia Argentina, y bueno, sabíamos que en Bariloche no íbamos a poder estar enterrando, había que buscar mucho, entonces pusimos una bolsa y esa semana lo tiramos adentro de una bolsa, al final termina en la basura. Ya. Qué bueno, Pero interesante. bueno, siempre tratamos de enterrarlo. Sí, qué bueno. Y bueno, Y la orina, perdón, más. va al tanque de aguas grises. Ah, vale. Que bueno, eso sí, lo descargamos en cualquier parte, al final es hasta nutritivo para el suelo, ¿no? Un poco de nitrógeno con agua, no tiene nada malo, siempre y cuando no le tiremos a una persona en el medio de la nada, bueno, con sentido común. Sí, sí, efectivamente, todo con sentido común es así, ¿no? Y siempre que no se usan cosas muy tóxicas o químicas, hay mucha gente que utiliza estos líquidos luego para regar Claro, sus plantas disgregantes. y tal, o sea que- Sí, nosotros tratamos de usar todo biodegradable,
De hecho, bueno, sí, no hay nada creo que usemos así que no sea biodegradable. No, Como interesante. también ¿Y para estar en línea, ¿no? qué más tiene ese autobús? Bueno, y ahí sí, ya la habitación del fondo, que sería la habitación de la cama grande, y ahí sí, como decías, está el lavarropas, bueno, que lo pusimos abajo de la cama, ese fue el lugar que le encontramos. De hecho, ahora estamos modificando esa habitación porque, bueno, lo que pasa es que uno arma su motorhome y después viaja, y entonces en ese viaje te das cuenta que por ahí cosas que hiciste no tenían tanto sentido y que si necesitas otras. Eso realmente como es algo que aconsejo hacer, como que no, a veces por ahí no hace falta terminar todo, uno puede hacer algunos viajes, pilotos, y ya tener su motorhome ahí a medio terminar, y entonces darse una idea de lo que realmente necesita, ¿no? Que a veces uno piensa en, no sé, hace unos muebles y después esos terminan siendo medio obsoletos o no sirven para guardar las cosas que uno realmente tiene. Qué bueno. Así que Y estamos ahí modificándola para que tenga además de que sea cama, que hay un espacio, que sea escritorio y tengamos un espacio de trabajo. Porque ya, bueno, tenemos a Río y si estamos en el living, él está jugando y bueno, tener un segundo espacio, ¿no? sí, nada, qué interesante. ¿Y el lavarropa utiliza mucha agua? ¿Es uno de casa normal o es alguno específico para motorhomes? Sí, es un lavarropas normal que nos regaló mi mamá, que lo tenía ahí usado y lo usamos en el lavado económico, el más corto, que son 30 minutos, energía no gasta mucho y agua 40 litros. Pero Ya, nosotros con un lavado por semana estamos perfectos. Tampoco es que lavamos la ropa todos los días, o sea, en ese sentido tenemos la filosofía viajera, ni nos bañamos todos los días, ni lavamos la ropa todos los días, sí. cuidamos mucho el agua y un lavado que representa 40 litros en una semana realmente no nos cambia la ecuación porque nosotros tenemos 400 litros de agua. Wow. Ya. ¿Y como cuánto tiempo os dura 400 litros de agua? Y bueno, según cómo la cuidemos, pero en promedio una semana. Y si la cuidamos Ah, mucho, porque por ejemplo hay veces que uno está en un lugar que por ahí no puede agarrar agua y no se quiere mover, y entonces la sí, cuidamos mucho y por ahí sí, sí. dura 10 días. Ya. Qué bueno, interesante. Y bueno, cuando mucha gente que no ha viajado en un autobús, que no ha tenido un autobús, dice ya, pero esto será carísimo, ¿no? Un seguro de un autobús, el mantenimiento, el consumo que tiene. ¿Cuánto puede costar? Bueno, ahí de vuelta, les aconsejo que si alguno tiene dudas, si quiere ver una comparativa así como súper detallada, en el canal de YouTube hicimos muchos videos comparando, incluso autobuses con otros vehículos. Pero básicamente nosotros, por ejemplo, compramos nuestro colectivo, que es un colectivo del año 2009, es bastante moderno, por lo menos en los parámetros de Sudamérica, que un vehículo del año 2000 sigue siendo moderno, pero si es más viejo, ahí, eso por ahí en Europa no parece un vehículo moderno. Pero bueno, del año 2009, y nos salió $3.500, Wow, que es muy barato. No sé sí, si se parecerá barato para España, pero en Argentina realmente es muy barato, porque con ese dinero no llegás a comprarte, por ejemplo, un furgón de los años 90 ya, en Argentina, ¿no? Un furgón chiquito, en el que ni siquiera entras parado. Versus un colectivo que tiene 2 metros 50 de ancho por 11 de largo y que tiene mecánica Mercedes-Benz, que es una mecánica muy buena y muy fuerte. Bueno, no tengo que decirlo yo, pero los colectivos son buenísimos y están preparados para no romperse nunca, porque son vehículos que trabajan 15 horas por día, todos los días de su vida. Entonces, en ese sentido, la verdad que comprarse un colectivo es una oportunidad en Argentina. Hoy día aumentaron mucho. Eh, Creo que hay mucha gente que se está comprando colectivos y entonces empezaron a aumentar. Aún así sigue siendo una oportunidad. Por ahí hoy día vale $7.000 un colectivo como el que tenemos nosotros, diez sí, mil dólares, pero igual sigue siendo una oportunidad porque adentro te puedes hacer una casa con todas las comodidades. Y respecto al seguro, que yo también, bueno, son los miedos típicos, ¿no? Uno dice, este vehículo es muy barato, ¿a dónde está la trampa? ¿En el seguro? ¿En la transferencia? ¿En lo que consume? Y la verdad que no hay trampa en ninguna parte. Nosotros de seguro hoy día pagamos $7.
Después de $7 al transferencia, mes. $7 al mes. Es poquísimo, sí. Es poquísimo, sí, es más barato que un vehículo común. Wow. Porque se rigen por el valor del vehículo y como el valor del vehículo Ah, en los registros automotores es barato, el claro, seguro es barato. entiendo. Es un seguro, obviamente, que solo es el obligatorio, si vos chocas a Sí, me alguien para que el imagino, seguro está sea a claro. cargo, no es que nos van a cubrir si se nos rompe el colectivo o algo así. Sí, 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 sí. Pero nosotros estamos bien con eso. Después nada, cuando compramos el vehículo, la transferencia, lo mismo, o sea, lo que uno le paga al Estado por hacer esa transacción, fue en referencia al valor del vehículo, entonces también fue muy, muy poquita, no sé si fueron $200, por ahí estoy diciendo mucho. Y después todo así, digamos, económico, nada que fuera sorprendente que diga, ah, mirá, pues claro, por eso eran baratos, porque acá estaba esto, no. Eso no lo encontramos en ninguna parte, ese problema. Después el consumo, por ejemplo, de diésel, que uno dice, bueno, un vehículo así consume muchísimo, gasta 17 litros cada 100 kilómetros, con lo cual, por el tamaño que tiene, a mí me parece súper económico, porque la combi que teníamos antes, que era 4 veces más pequeña, gastaba 11 litros cada 100 kilómetros. O sea, este gasta 6 litros más y te ofrece 4 veces más su tamaño. Sí, Pensándolo así, está es muy muy bien. poquito. Sí, sí, sí. Este es el colectivo más económico en el sentido del consumo. Después hay Sí, colectivos que gastan 25 litros, 30 litros. Nosotros elegimos un colectivo que sea también eficiente en ese sentido. qué bueno. Interesante. Y bueno, otra gran pega que puede tener un vehículo grande, que es que, bueno, sí, dentro estás muy a gusto porque tienes muchísimo espacio, pero luego hay que aparcarlo. ¿Dónde soléis aparcar el autobús? Bueno, a ver, verano estuvimos viajando por la Patagonia. Bueno, desde que armamos el colectivo llevamos más o menos unos 9 meses de viaje. Y la verdad que hemos estacionado el colectivo en todas las geografías, digamos, en la montaña, en plano, en el mar, en el bosque, en ciudades grandes, en pueblos pequeños. La gente, y a mí también, bueno, me daba miedo, ¿no? Eso, una ciudad grande. Pero pensándolo bien, las ciudades grandes tienen colectivos, entonces ahí ya el Sí, problema está resuelto. Los colectivos se mueven por las ciudades, de hecho están pensados para las ciudades. Después los pueblos pequeños, y bueno, son pequeños, no hay tránsito casi. Entonces los colectivos, vas tranquilo porque no hay nadie en la calle. Quizás tenés el recaudo de no entrar en una calle que sea muy angosta, pero no es un problema. Hemos dormido, por ejemplo, este verano en plazas de pueblos, en la plaza principal. Obviamente son pueblos de 5.000 personas, en donde uno pasa a ser la atracción turística en realidad, pues se te sí, acercan a hablar. Y, y después en las ciudades también, sin problema. Y después en los pueblos intermedios, que tampoco da para que te estaciones en la plaza, o porque ya hay un movimiento de gente más grande, vamos a parques. Por lo general los pueblos, por lo menos en Argentina, suelen tener sus parques o sus plazas secundarias, que no son las principales, entonces estacionamos ahí. O también tienen, bueno, no sé, una laguna, un lago, un río. Lo mismo en las ciudades también. Por ejemplo, en Bariloche tuvimos casi 15 días estacionados frente al lago Nahuel Huapi, que está enfrente de la ciudad, pero estacionamos a unas 15 cuadras de lo que sería el centro, en una especie de terreno abandonado de parques nacionales, y ahí con otros viajeros, y desde ahí caminando nos íbamos a recorrer la ciudad. Estábamos a 15 minutos del centro, así que era dejar el colectivo y, por ejemplo, turistear caminando. qué bueno. Muy interesante. Y Facu, te quería preguntar también, bueno, habéis viajado durante muchísimos años, pero muchísimos, en bici, en combi y ahora en un colectivo. Os habrán pasado 20.000 millones de cosas, pero no sé si quieres compartir con nosotros alguna anécdota que, bueno, que tenga que ver con el autobús o con vuestros viajes, con lo que sea. Claro. Una cosa que siempre recuerdo, que de hecho es una anécdota vieja, que pasó en el viaje en bicicleta, pero en realidad la contamos en nuestro último libro. Nosotros tenemos 3 libros escritos de los diferentes viajes, y no sé, no la conté en el primer libro porque por ahí me daba vergüenza, pero con el pasar de los años fui perdiendo la vergüenza y también en la escritura, así que hoy día cuento cualquier cosa. Sí, Lo mismo en los videos de YouTube, o sea, como que
tratamos de ser lo más auténtico posibles y de no hacer esa imagen de viajero típico de Instagram, como siempre decimos, vida real, como sea. Y bueno, estábamos en el viaje en bici y recién arrancábamos con todo lo que eso conlleva, con todos los miedos que teníamos. No sabíamos cómo era el ejercicio de meterse a casas de gente que uno no conoce. Hoy lo tenemos muy aceitado, la verdad, porque muchas veces nos han recibido en casas. Y bueno, creo que era la segunda o tercera noche del viaje en bici. Nosotros nos habían invitado a dormir en una casa, que en realidad usamos la aplicación Couchsurfing, que es para buscar hospedaje, digamos, de forma, sin un intercambio de dinero. Y en Tolwyn, una ciudad que está en Tierra del Fuego, que bueno, es la provincia donde también está Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo. Llegamos ahí, teníamos la invitación. Era un poquito tarde ya también, no era de noche, pero bueno, como que era nuestra opción, ¿no? Y entramos al pueblo, que era un pueblo chiquito de 5.000, 10.000 personas, pero cuando íbamos entrando, íbamos como para el fondo del pueblo y el lugar se iba poniendo cada vez más pobre. De repente las calles pasaron a ser de tierra y de repente barro por todos lados y de repente chanchos. Bueno, y al final llegamos a la casa, que era una casa muy humilde. La gente nos recibió con mucha alegría realmente. Y entramos a la casa, pero cuando entramos a la casa automáticamente, bueno, estaban viendo la televisión y como que nos sentamos ahí y no nos sacaban charla, o sea, siguieron viendo la tele. Era como que era la dinámica y nosotros decíamos, ¿y qué hacemos acá? O sea, lo típico es que te pregunten, bueno, ¿de dónde venís? ¿Estás viajando? Para algo te invitan también, para charlar, para compartir. Sí. Y bueno, sentaron a ver la tele y así transcurrió ese día. Y fue rarísimo y nosotros no sabíamos tampoco dónde íbamos a dormir, porque bueno, hoy yo sin ninguna vergüenza te digo, che, ¿y dónde voy a dormir? En ese momento no sabíamos nada y nos daba vergüenza preguntar, porque no íbamos a armar la carpa, nos iban a ofrecer un espacio, eso nos habían dicho, pero no nos decían dónde y nosotros estábamos cansados de pedalear, ya queríamos como, no sé, bañarnos. Lo típico, ¿no? Cuando alguien te recibe, que es viajero, es como que se da cuenta, bueno, andá, ahí está el baño y vas a dormir acá y pues la clave del internet. Y todo eso no estaba, y nosotros tampoco teníamos las herramientas para pedirlo, sin vergüenza, y bueno, y de repente Lau dice si se puede bañar, y el señor le dice, sí, podés bañarte, pero hoy terminé de hacer la instalación del agua, y le señala ahí los caños que había instalado, que se notaba que había estado trabajando. Tené mucho cuidado, no bañarte con el agua muy caliente, bueno, porque están recién instalados los caños y el pegamento. Y bueno, y entra Lau a bañarse, y bueno, se baña, todo bien, sale de ahí y se bañan otros integrantes de la familia y el último que se baña, yo no me quería bañar, es el padre. Y bueno, todos seguíamos ahí sentados en la mesa como comiendo algo y se estaba bañando el padre y de repente explota toda la cañería y sale un chorro de agua hirviendo que le pasa al lado, literalmente por al lado, o sea, si le pegaba la quemaba viva. Y se empieza a inundar toda la habitación donde estábamos, el chorro también le pega a la tele y los hijos se preocupan un poco por la tele que se iba a romper y empiezan a gritar y todos empiezan a correr y el señor que se estaba bañando, que pesaba unos 180 kilos, eso es un dato que no menor, que no lo había dicho, sale de bañarse totalmente desnudo pero tapado con la toallita de las manos chiquitita ahí y sale corriendo a ver qué pasaba y bueno, y todos los cables mojados y la mamá queriendo desconectar el cable de la tele y la nena diciendo, mamá, te vas a morir, y toda esa situación así. Y bueno, y de repente el señor va corriendo, cruza la cocina medio que se cae y que yo digo, uy, se cae y se queda desnudo acá todo enfrente nuestro y por allá se agarra de una mampara de la puerta y bueno, logra recuperarse, sale y cierra el agua y bueno, todo griterío y todo en ese contexto nosotros que tampoco sabíamos ni dónde íbamos a dormir y así fue, fue la segunda experiencia que tuvimos de meternos en la casa de unas personas, nosotros totalmente novatos y vivir toda esa situación y con esa familia terminamos compartiendo 2 días más, todo muy especial, ellos muy amorosos igual, pero no sabían de viajes y de cómo recibir a una persona, no sabían ser anfitriones, o por lo menos no de la forma que nosotros esperábamos. Sí. Y nada, a mí me movió mucho eso, en ese momento no fue nada gracioso,
pero después a la distancia Sí. realmente son esas cosas que uno se termina Sí. riendo, ¿no? Joder, vaya momentos. Sí, sí, no, efectivamente, bueno, yo hice mucho couchsurfing en mi casa, estuve acogiendo a gente y claro, cambiaba mucho de las primeras personas que acogí en casa a las últimas, ¿no? Mi soltura y por supuesto la soltura de la gente que venía, que notabas cuando eran expertos o era su primera vez. Pero bueno, me ha encantado la anécdota. Me imagino, efectivamente, que lo Es, viviría, es un momento duro, pero ahora se recuerda de forma bonita. eh, es un deporte extremo, nosotros siempre decimos meterse en la casa de gente que uno no conoce, pero también es muy lindo, es un viaje. Sí. Qué bueno, Facu. Nada, muy interesante. Ha sido un placer charlar contigo. Dejaremos en la descripción del programa un artículo que acompaña a este podcast, donde estarán todos los enlaces a todas sus redes sociales, porque en Sueños de Ruta, pues comparten tanto en YouTube como en Instagram también, y luego dejaremos enlaces a sus libros y algunos vídeos de los que hemos hablado que me parecen muy interesantes sobre cómo es la salamandra que tenéis, la chimenea, sobre cuánto cuesta pues convertir un autobús, que todo lo que es el tema del dinero siempre nos interesa. Y luego también muchos estarán preguntando, bueno, ¿y cómo ganan dinero? ¿Cómo lo hacen? Pues sé que tenéis algún vídeo por ahí en YouTube explicando, así que dejaremos un enlace a todo eso. Y nada, eso, daros las gracias, espero que sigáis con vuestros viajes los tres en familia y que algún día nos encontremos por la ruta. Sí, claro, claro, nosotros estamos ahí con planes de cruzar el Atlántico, no sabemos bien hacia dónde, pero bueno, ya se cruzarán los caminos. Buenísimo. Y respecto a eso que mencionabas de los videos, sí, hay mucha información muy interesante ahí en el canal, Sí, incluso desafiante a veces, porque nos gusta un poco el desafío de comparamos, por sí, ejemplo, cuánto sale vivir en una ciudad quieto y cuánto sale vivir viajando, y vivir viajando es mucho más económico, pero por lejos, y entonces a eso la gente la interpela, la pone nerviosa, yo lo podría hacer, entonces, pero no lo estoy haciendo. tal Y cual. nos gustan esos juegos y bueno, hay mucho de motivación también en el canal y de nuestra experiencia y también mucha experiencia de otros viajeros que nos vamos encontrando. Así que Sí, más que invitados. efectivamente, si os gustan las entrevistas como esta, pues echad un vistazo en su canal que tienen muchas entrevistas a gente que viaja de forma diferente, además en vídeo. Y nada, la verdad es que es algo muy motivador, ¿no? El ver cómo, bueno, una familia, iba a decir una pareja, pero ya una familia vive viajando de esta forma y sois muy transparentes al 100% diciendo tanto lo bueno de lo malo, hablando de dinero y todo esto, así que es muy, muy interesante, así que no dudéis en echarle un vistazo al artículo que acompaña a este episodio. Y nada más, que millones de gracias, Facu. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao.